Buenos días, hermanos, que el Señor me los bendiga. Una vez tengo este gustazo de estar enfrente de ustedes. Realmente, este día va a ser un día especial. Este día vamos a tener un culto glorioso para la gloria de Dios. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias porque en su corazón está estar en la casa del Señor. Hoy es el día del Señor y nuestro deber, nuestra obligación, pero más que nada nuestro amor es para estar delante de la presencia del Señor un día como hoy. Quiero también aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida a una hermana que nos visita por primera vez. También es nueva aquí en La Palma y queremos darle la bienvenida a la hermana. De parte de la iglesia de La Palma, hermana, bienvenida. Esperamos que si el Señor pone en su corazón que se congregue en esta iglesia, tendrá las puertas abiertas para que sea su iglesia. Bienvenida y le esperamos que esté con nosotros en todos los servicios. Amén. Bueno, hermanos, para mí es un gozo traer este tema. Para mí es un tema especial. Es un tema que tiene mucho que ver conmigo y con Dios, contigo y con Dios. Todos nosotros, desde que empezamos a crecer, ¿verdad? Empezamos a ver la vida diferente. Empezamos a soñar y a hacer planes, ¿no es así? Unos, cuando crezcamos, queremos ser futbolistas, otros doctores, otros abogados, músicos, de muchas cosas, ¿verdad? Y no todos tenemos la oportunidad de poderlo lograr. Pero cuando nosotros ponemos en nuestra mente que eso es realmente lo que queremos hacer, hacemos todo lo necesario para que logremos llegar a esa meta. Y nos esforzamos y hacemos lo mejor, hacemos muchos sacrificios, pero nuestra intención es llegar a cumplir con nuestro sueño. Hacemos planes. A veces también tenemos planes que queremos, ¿por qué no tener un negocio? ¿No es así? Y ganar mucho dinero y tener una buena casa, un buen carro, tener una familia grande, viajar y muchas cosas, ¿verdad? Y hasta lo soñamos, ¿no es así? Muchos soñamos lo que queremos ser y hacemos planes grandes y no le ponemos límite a nuestra mente cuando tenemos eso en nuestra mente. Pero así somos nosotros, hermanos, así somos nosotros como seres humanos. Y en esta mañana yo quiero hablarles de algo. Este tema se titula de esta manera. Y yo quiero que por favor cada uno de ustedes escuche esta palabra en esta mañana, porque el tema de hoy se titula Cuando es Dios quien cambia nuestros planes. Dios es diferente a nosotros. A veces nosotros hacemos planes sin meditar las consecuencias y lo que vamos a encontrar más adelante, ¿no es así? Y a veces nos embarcamos en un proyecto que lo único que nos trae es dolor de cabeza y algunas veces muchas deudas. Y cuando tenemos muchas deudas, también tenemos muchos pleitos, ¿no es así? Pero Dios es el que nos conoce a nosotros mejor que a nosotros mismos. Dios conoce nuestro corazón. Él nos conoce de adentro hacia afuera. Y cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, se nos olvida una cosa. Y esa cosa es de que desde antes de la creación, Dios ya tenía un plan perfecto para cada uno de nosotros. Detrás de ese plan se encuentra un arquitecto que es perfeccionista y da todos los pasos para que nosotros podamos alcanzar esa meta que Él nos va a dar. Lograr hacer algo que es el plan que tiene Él para nosotros. Vamos a hablar acerca de eso el día de hoy. Frecuentemente Dios cambia los planes
no los planes de Él, sino nuestros planes. Abraham, Moisés y Saulo, por mencionar solo a estos tres, tenían sus propios planes, cada uno realizando en lo que querían hacer el resto de sus vidas. Pero Dios tenía otros planes para ellos, planes que dieron fruto conforme a los planes de Él, y su voluntad se cumplió. Y en esta mañana yo quiero que abran sus Biblias y vayamos al libro de Salmos. Por favor, abran su Biblia en el libro de Salmos. Vayan al capítulo 37, por favor. Y vamos a leer el verso 23. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice así: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Padre Santo, en el nombre de Jesús vengo en esta mañana, Señor, para darte las gracias. Gracias, Padre, porque una vez más, Señor, nos traes delante de tu presencia, Señor, en el mejor lugar que podemos estar, Señor, que es a tus pies. Yo te pido, Padre Santo, que en esta mañana tú te glorifiques, Señor, en medio de esta congregación, Señor. Que seas tú, Señor, tocando el corazón de cada uno de nosotros, Padre Santo. Que seas tú, Señor, viendo nuestro corazón, Señor, y que seas tú plantando, Señor, ese deseo y esa necesidad, Señor, de poder encontrar, Señor, ese plan que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre Santo. No permita, Señor, que sea nuestra humanidad, Señor, nuestro querer, nuestra opinión, que cambien esos pasos, Padre Santo, sino que seas tú, Señor, alimentando, Señor, ese deseo, Padre Santo, para que nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tus planes, Señor, hagamos tu voluntad, Señor, y podamos alcanzar, Señor, todas esas cosas, Señor, que tú ya tienes preparadas, Señor. Glorifícate, pues, Padre Santo, y te damos la bienvenida, Espíritu Santo, para que tú, Señor, tomes el control y toques nuestras vidas, y que la palabra, Señor, la podamos atesorar en nuestros corazones, y que la podamos usar para el beneficio de nuestras propias vidas y de los que están alrededor nuestro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, ya leímos lo que dice la palabra. Y aquí el rey David dice que es Dios quien ordena nuestros pasos. Es Dios el que tiene que tener el control de nuestras vidas. Y somos nosotros los que tenemos que seguir los planes que Él tiene, hacer su voluntad. Ya su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, ya dejó los pasos marcados para que nosotros vayamos y sigamos esos pasos para poder conquistar la meta y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada quien conforme la capacidad que tiene, cada quien conforme al talento que tiene. Pero Dios le da a aquel que lo desea esos dones donde va a conquistar aún cosas mayores. Pero es Él el que tiene el plan. Él tiene el plan perfecto para la victoria de cada uno de nosotros. Si alguien me hubiera dicho a mí en 1983 que yo iba a estar haciendo esto, haciendo en el ministerio lo que estoy haciendo hoy en día, puedo yo haberle dicho en ese momento que estaba loco. Durante 18 años, y la mayoría en Estados Unidos, me alejé del Señor. Hice todo lo que yo quise, fui a los lugares que yo quise, pero no alcancé nada, no guardé nada. El fruto de mi esfuerzo no quedó en ningún lugar, hasta un día, hasta ese precioso día, cuando el Señor me dijo: ¿qué haces ahí? Levántate, come y bebe, que el largo camino te espera.
Y hermanos, todo lo demás es historia, porque los planes de Dios estamos haciendo lo mejor que podamos para que puedan cumplirse. Y lo mismo puede hacer Dios con cada uno de ustedes. Dios puede ponernos en un camino donde ustedes van a poder ver cosas maravillosas, cosas grandes que jamás pudiéramos haber imaginado. Darnos ministerios donde nosotros pensamos que no cabíamos. Jamás me imaginé yo que yo podía estar enfrente de un grupo de siervos e hijos de Dios, dando la palabra, instruyendo a niños, yendo al campo misionero a hacer la voluntad de Cristo. Yo tenía otros planes. Yo quería ser futbolista y beisbolista, pero no, el Señor tenía otro plan. Pero como estaba necio, tocó mi cintura y tocó mis rodillas y tuve que escuchar su llamado. Pero es la decisión de cada uno de nosotros. ¿Queremos vivir una vida en victoria? Escuchemos el llamado de nuestro Dios. Y después un día vamos a decir, y todo lo demás es historia. Amén. Ahora, hermanos, quiero que vayan por favor al libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer un poco de Biblia en esta mañana. Efesios, capítulo 2. Vamos a leer el verso 10. Y por supuesto yo estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960 y yo creo que ustedes también la tienen. Así que la palabra dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que abundásemos en ellas. ¡Wow, hermanos! Para que abundásemos en ellas. ¿Qué querrá decir esa palabra? ¿Qué querrá decir aquí Pablo cuando escribió eso? Quería decir para que perfeccionáramos nuestra vida en lo que el Señor nos diera. No que naciéramos sabiéndolo, pero en el camino Él nos iba formando, en el camino Él nos va perfeccionando, en el camino Él nos va a hacer cosas que nosotros tal vez nunca quisimos hacer, pero en sus manos todo lo podemos lograr. Porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos dio un corazón, pero también nos dio un libre albedrío. Y cuando nosotros de nuestra propia voluntad, conociendo su palabra, decidimos escuchar su llamado, vamos a alcanzar cosas grandes. Pero si nosotros queremos alejarnos y Él tiene preparado para nosotros ministerios, de una u otra manera, Él nos va a llevar ahí. Cualquiera diría, ¿será las buenas o será las malas? Pero si nosotros escogemos las malas, nos va a ir muy mal. No debemos de escoger eso, pero si nosotros lo hacemos por las buenas, conforme a la voluntad de Dios, pronto estaremos dando fruto. En nuestra generación, tanto dentro como fuera de la iglesia, hemos creído la misma mentira destructiva del principio. Yo soy dueño de mi propio destino. Hermanos, eso es una gran mentira, porque nosotros no somos ni dueños de nuestra propia vida, menos de nuestro destino. Nuestro destino es seguir a Cristo. Nuestro destino es hacer la voluntad de Dios. Nuestro destino es ser testigos de Dios para ganar las almas para su gloria y su honra. Ese es nuestro destino. Para eso nos creó nuestro Dios. Pero es mejor que vayamos por nuestra propia voluntad. En términos bíblicos, esto de que nosotros pensemos que nosotros somos los dueños de nuestro propio destino, esto es un pecado de idolatría. Porque nosotros creemos que nosotros somos mejores y más fuertes que Dios. Y nos hacemos como dioses. Nadie lo puede hacer mejor que yo. Y eso es una mentira, hermanos. Y eso es idolatría. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Algo que idolatramos
nos esclaviza y nos hace tomar decisiones necias al perseguir cosas que sabemos que nos van a destruir y que no vienen de Dios. Somos sabios de nuestra propia opinión, siguiendo el consejo de nuestra propia mente caída, lo cual es irracional. Si sabemos que nuestros corazones y nuestras mentes son engañosos. Nuestro corazón es engañoso, hermanos. Y ahí es precisamente donde Satanás nos ataca. Por eso es que nosotros debemos de dejar a un lado el actuar por nuestras emociones y nuestros instintos. Nosotros debemos de confiar mejor en Dios, que Él sí sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, ¿por qué nos empecinamos a seguir nuestro propio consejo por encima de la palabra de Dios y por encima de las personas sabias y piadosas que hay en nuestra vida, que también están en el camino de Dios? La respuesta, vamos a Proverbios 3, por favor. Proverbios 3. Vamos a leer los versos 3 al 5. Y dice la palabra: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, nosotros hacemos planes por nuestra propia decisión, por nuestra propia imaginación. Pero nuestro corazón realmente nos engaña a nosotros mismos, porque queremos hacer cosas que no estamos capacitados para hacer o cosas que son realmente inalcanzables para nosotros. Nadie puede llegar a un laboratorio científico sin haber sacado primero un título o un diploma de química. Pero si nosotros no vamos a poder ni ganar un examen de matemáticas, mucho menos vamos a poder sacar un título de química. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él nos va preparando, Él nos va forjando, Él nos va dando poco a poco todo lo que nosotros necesitamos. Por eso es que la vida del cristiano y del siervo de Dios debe ser un día a la vez. Lo que hagamos hoy afectará nuestro mañana. Lo que ya no hicimos ayer, olvidémoslo, porque ya pasó. Ya no podemos hacer nada para corregirlo. Pero lo que haga hoy, eso afectará mi mañana. Cuando Dios cambia e impide nuestros planes, siempre es para su gloria y para nuestro bien. El pecado no solo se comete por la acción de hacer el pecado, sino también por omisión. Me refiero a cosas que Dios demanda de nosotros y no hacemos o nos tardamos en hacer. Esto, ante los ojos de Dios, es desobediencia y rebeldía. Yo sé que ustedes se recuerdan muy bien de Jonás, ¿no es así? Dios habló con Jonás y le dio algo para que él hiciera. La mente de Jonás y el corazón de Jonás lo traicionaron, porque en lugar de agarrar su camino para hacer
lo que Dios le había planeado que hiciera, él se fue por el otro camino y huyó de la presencia de Dios. Ustedes saben perfectamente por lo que Jonás tuvo que pasar. Y Dios, que es Dios de segundas, terceras y cuartas veces para que nosotros podamos recapacitar, nos habla a nuestro corazón. Y Jonás estuvo en un lugar que nadie podía imaginar que algún ser humano podía estar, y fue dentro del estómago de un gran pez. Y estando ahí, y después de 3 días, reaccionó. ¿Pero por qué después de 3 días? Él seguía pensando en su mente. Él seguía maquinando cosas. No se había dado cuenta que Dios estaba tratando con él y dando la oportunidad para que hiciera lo correcto, el plan que ya había hecho para él. Hasta que se arrepintió. Y Dios le dio la segunda oportunidad para que él pudiera cumplir con ese plan. Ni se imaginaba Jonás lo que iba a pasar cuando él cumpliera con ese plan. Y la verdad, hermanos, es que si nosotros nos podemos a pensar, se salvó toda una ciudad. Ya no perecieron porque ellos escucharon el mensaje que Jonás llevaba para ellos. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, omitimos lo que tenemos que hacer. Sabemos positivamente que tenemos que orar y leer la palabra todos los días, pero pocas veces lo hacemos. Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que va a pasar en nuestra vida para que nosotros reaccionemos y hagamos conforme el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros? Porque el resultado del plan que Dios tenía para Jonás fue glorioso. Fue un plan de vida y no de muerte. Y eso es glorioso. Vamos ahí en el mismo libro de Salmos al capítulo 32, por favor. Capítulo 32. Vamos a ir a leer los versos 8 y 9. Y dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Miren cómo dice? Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Hermanos, ¿cuántos de ustedes saben lo que significa la palabra cabestro? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra cabestro? Pues cabestro es un bozal, pero el bozal, sí saben lo que es un bozal, ¿no es así? Lo usamos en los caballos, ¿no es así? Y dice, y freno, si sabemos lo que es un freno, ¿no? El freno, el amo del caballo le pone el freno en el bozal, en las argollas que tiene a los lados. ¿Y para qué usa el freno? Para que pare, ¿no es así? Para que siga adelante, para que vaya a la derecha, para que vaya a la izquierda, para que haga lo que el amo quiere. ¿No es así? Aquí estamos leyendo en la palabra que el rey Salomón nos dice que no seamos como el caballo, que necesita que lo lleven y que lo traigan. Nosotros, que en este pasaje vamos a ver 3 cosas: una promesa, una advertencia o mandato y una explicación con propósito. Inicia el verso con la promesa de que Dios guiará y dará dirección. Es Dios el que a nosotros nos dirige y nos da la dirección que Él quiere que vayamos, nos la da. Y nosotros tenemos que escucharlo. Él nos va a decir a nosotros: sigue recto,
hasta que llegues al final. Pero como nosotros tenemos nuestra opinión y nosotros tenemos nuestra forma de hacer las cosas, vamos a hacer lo que nosotros queremos. Y vamos a agarrar a una izquierda, a una derecha, y nos vamos a topar en una pared que nos va a castigar y nos va a doler. Hasta que nosotros entendamos que tenemos que seguir recto. Porque la meta está recto al final. La advertencia luego sigue diciendo con una de las expresiones más evidentes del orgullo, y esa es la terquedad. Válgame Dios, la terquedad, hermanos. El ser humano es el único ser que tropieza 2 y más veces con la misma piedra. El ser humano. No aprendimos en la primera, ni en la segunda. A veces necesitamos una tercera y una cuarta caída para que entendamos que eso no era lo correcto, que eso no era lo que teníamos que haber hecho. Y Dios nos da la oportunidad para que nosotros podamos recapacitar, reaccionar y enderezar nuestro camino para que vayamos y hagamos su voluntad. La terquedad es una actitud de la persona que se mantiene en sus ideas, en sus opiniones y sus deseos, aún en contra de la razón convincente. A veces nosotros pensamos y decimos, voy a cruzar el otro lado del barranco, y estamos viendo el camino que está con muchos obstáculos y que hay muchos peligros. Podemos encontrar culebras, ratones y muchos animales que pueden hacernos daño, y que en el lugar que estamos hay un rótulo que dice peligro, use el puente, no baje el barranco. Pero nosotros creemos que somos más inteligentes que el que escribió ese rótulo y empezamos a bajar el barranco. ¿Qué creen ustedes que es lo que vamos a encontrar? Tropiezos, caídas, mordidas, dolor, llanto. Y al fin recapacitamos. Para Elizabeth Elliot, una de las mujeres misioneras más influyentes en los tiempos recientes, decía: si oramos como Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro, que es un ejemplo para orar, no es que lo tengamos que repetir, pero es un ejemplo para orar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos está dando la clave allí. Pero nosotros a veces no entendemos que es la voluntad de Dios y creemos que es nuestra voluntad. Y estamos leyendo aquí que hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Entonces, ¿la voluntad de quién es? De Dios. Y nosotros caminaremos mejor con Dios. ¿No es así? Para hacerse su voluntad, la nuestra será desechada, de manera que yo hago lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Lo que yo quiero no necesariamente es lo que a mí me conviene, pero Dios sí sabe lo que a mí me conviene, y Él me lo pone para que yo lo tome y siga adelante. Es su voluntad, no la nuestra. En el versículo 9 concluye el verso: porque si no, no se acercarán a ti. En la ilustración que leímos en este texto del caballo y del mulo, el salmista explica que estos animales son domados para que se acerquen a su dueño. De igual forma, nuestra voluntad debe doblegarse para acercarnos a nuestro Padre.
el viejo yo, mi voluntad, mi deseo, yo soy macho. Todas esas cosas no valen, hermanos. Todas esas cosas siempre nos va a llevar por el camino equivocado, porque nosotros no sabemos ni lo que estamos diciendo, pero Dios sí sabe lo que nos está dando, lo que nos está enseñando. Su palabra está todo lo que nosotros necesitamos saber. Aquí están todas las respuestas a todas nuestras preguntas y a todas nuestras dudas. Aquí vamos a encontrar el plan que Dios tiene para nosotros, porque cuando lo encontremos en su palabra, Él va a dejar sentirnos en nuestro corazón de su única forma, de que eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él nos lo va a revelar. Por eso nosotros debemos de leer su palabra, debemos de doblar nuestras rodillas para que eso lo podamos alcanzar. El propósito que Dios tiene y nos está dejando saber en este verso es de que nosotros debemos de ir a Él voluntariamente. Que en el camino podamos tener la corrección o podamos tener enseñanzas para que podamos hacerlo mejor, sí, pero lo vamos a hacer voluntariamente, sin necesidad del cabestro ni del freno, sino voluntariamente. Yo hago la voluntad de Dios porque eso es lo que a mí me conviene. La firmeza de Dios es uno de sus atributos que muestra generalmente cambia, menos aprecia. Pero más necesitamos de que sea Él el que nos dirija. De la misma manera que en las leyes físicas y matemáticas no cambian y sin ellas se hace imposible resolver las verdades en los problemas matemáticos. De esa misma forma, Dios no cambia. Si llevamos las cosas como Él las dice, encontraremos la verdad y no nos vamos a equivocar. Si nosotros hacemos equivocadamente, no vamos a encontrar esa fórmula que nos lleve al final de nuestro camino. En cada detalle de nuestro país, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestros pensamientos, corazón y afecto, cambia porque necesitan ser alineados a los pensamientos y los afectos de Dios, quien no cambia. Nosotros cambiamos, Dios no cambia. Nosotros, aunque no querramos, hermanos, aunque no querramos de verdad hacer las cosas, hagámosla. Porque cuando empezamos a hacerla, Dios nos va a hablar, Dios nos va a tocar y las vamos a empezar a disfrutar y las vamos a empezar a hacer bien hechas. Y al final, cuando nos demos cuenta, hicimos lo que Él quería que hiciéramos sin necesidad de contar con nuestra opinión, sino solamente la de Él. Si bien Dios es soberano y no cambia, necesitamos recordar que es bueno planificar. Esto es claro en su palabra. Y tengo un ejemplo. Si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y Él tiene un ministerio para nosotros, nosotros tenemos que realizarlo conforme Él nos lo está pidiendo. Y por ejemplo, si el Señor nos dice que nosotros nos quiere que demos nuestro testimonio en varias iglesias, que Él quiere que vayamos y visitemos a los enfermos, lo vamos a hacer. Pero es bueno que nosotros hagamos un plan de cómo lo vamos a realizar, de cómo vamos a hacer la voluntad de Dios, de dónde vamos a empezar y de dónde vamos a terminar.
pero siempre para hacer la voluntad de Dios y no como nosotros queremos. Y al final, cuando terminemos de hacer lo que Él nos mandó a hacer, Él nos va a dar esa paz que tanto necesitamos en nuestro corazón. Él nos va a dar siempre la oportunidad de que vayamos más lejos. Mientras más obedezcamos y más conquistemos, más lejos y más grande Él nos va a mandar. Porque así es Él. Él da talentos y quiere que multipliquemos nuestro talento. Él no quiere que lo enterremos, sino que lo multipliquemos. Y al que lo sabe multiplicar, le va a dar más. Y esa es una verdad bíblica. Dios nunca prometió darnos explicación completa de lo que encontraremos en el camino. Es allí, en la incertidumbre del camino, donde nuestra confianza, sometimiento y dependencia de Dios se desarrolla. Y eso es verdad, hermanos. Porque Él nos dice que vayamos aquí, allá y más allá, pero también dice que Él va a caminar con nosotros todos los días, ¿no es así? Hasta el fin del mundo. Pero Él no nos está diciendo qué es lo que vamos a encontrar en el camino a donde tenemos que ir. Y eso nos tiene que hacer a nosotros dependientes de Él. Que cada vez que encontremos un problema, a Él lo tenemos que buscar. Cada vez que tenemos una necesidad, a Él lo tenemos que buscar. Cuando no encontramos qué decir, a Él le tenemos que pedir palabra. Él nos va a llevar adelante. Si alguien se nos cruza en el camino y nosotros le pedimos que nos abra el camino, Él nos quita el problema. Porque Él ve nuestra fe, Él ve nuestro corazón, Él ve nuestras intenciones y Él quiere que nosotros seamos vencedores tal y como su Hijo Jesucristo lo fue. Nuestro deber no es tomar una decisión y buscar que Dios nos apoye. En ocasiones esto será así. Sin embargo, especialmente en decisiones trascendentales de nuestra vida, necesitamos ser cuidadosos de que nuestros planes no sean tan rígidos o tan duros, porque al final la satisfacción es lo más importante, como lo es la santificación para nosotros. Mientras hagamos su voluntad, caminemos conforme y vivamos conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a santificar. Cuando Dios cambia impide nuestros planes, siempre es para su gloria y no nuestro bien. En Romanos 8, y quiero que vayamos al libro de Romanos 8, vamos a encontrar una gran verdad. Y aquí Pablo está hablando a los romanos, a la iglesia de Roma, y les está diciendo así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se dan cuenta lo que dice aquí? Dios nos llama porque Él tiene un propósito para nosotros. Y cuando nosotros decidimos en nuestra propia voluntad realizarlo, todas las cosas que nos pasen en el camino siempre serán para bien, siempre serán para mejorar, siempre será para hacernos fuertes, siempre será para que nos hagamos y nos encontremos con metas grandes. Nosotros somos los que ponemos las limitaciones en nuestra vida. Nosotros le decimos a Dios: no puedo antes de que lo intentemos, porque nuestro cerebro
y nuestro corazón ya han maquinado cosas sin haber contado con el apoyo de Dios. Pero cuando nosotros contamos con el apoyo de Dios, el camino se hace fácil y la recompensa será mayor. ¿Qué es el viejo yo? ¿Por qué es que debemos dejar al viejo yo? ¿Han puesto a pensar en esos? ¿Se acuerdan ustedes el día que fueron bautizados? ¿Se acuerdan qué día tan maravilloso fue ese? Cuando fuimos sumergidos en el agua, ¿qué significaba? Dejamos enterrado al viejo yo. Aquel hombre o mujer que tenía su propio criterio, su propio carácter, que se creía que era un vaquero que iba a tener siempre las botas puestas. ¿No es así? Ese hombre, esa mujer que creía que nadie iba a dejarlo cambiar sus planes, quedó enterrado. Y cuando salimos del agua, nace una nueva criatura, con una nueva vida, con un nuevo propósito, con un plan de Dios establecido y con un futuro grandioso allá en el cielo. Al dejar el viejo yo enterrado, nosotros tenemos que tomar esa decisión de someternos al señorío de nuestro Señor Jesucristo y hacer su voluntad. Y solamente así alcanzaremos todas esas metas que el Señor tiene para nosotros. Vamos al libro de Gálatas, por favor. Gálatas, hermanos. Quiero darles unos ejemplos del viejo yo. El viejo yo: enojo, blasfemia, malicia, mentira, pasiones deshonrosas, avaricia. Y créanme, hermanos, bíblicamente la avaricia también es idolatría, porque queremos y vamos a preferir hacer más dinero que escuchar la voz de Dios. Y al poner al dinero arriba de Dios, nos hace idólatras del dinero. Y también podemos encontrar muchos más ejemplos en Gálatas 5, del 19 al 21. ¿Por qué es que debemos dejar al viejo yo? Después del proceso que Cristo nos ha llevado para cambiarnos y que dejemos el viejo yo y que tomemos el nuevo yo con un corazón distinto. Dios quiere que nuestro corazón sea como el corazón de su Hijo Jesucristo. Y eso lo podemos encontrar en Gálatas 5, versos 22 y 23, que dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y todas esas cosas, hermanos, Dios nos las puede dar, porque Dios nos está forjando, porque somos sus siervos. Él nos forja, nosotros nos sometemos a Él, estamos dejando al viejo yo. El Espíritu Santo nos va a dejar para que ese viejo yo muera, desaparezca en nuestras vidas. Depende de nosotros si lo queremos hacer en corto tiempo o a largo plazo. Pero Él está allí con nosotros. Y mientras sale la avaricia, mientras sale la maldad, mientras sale todas esas cosas, el Espíritu Santo nos está poniendo el amor, el gozo, la paz, la paciencia y todas esas cosas que únicamente nos van a hacer mejores y nos va a hacer que los dones y los talentos que Él nos dé los empleemos para el beneficio de los demás. Y cuando acabemos con el plan de Dios, Él nos dará coronas y galardones, y Jesucristo nos estará esperando en el cielo y nos diga esas
gloriosas palabras: bien siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y eso nos debe motivar a seguir adelante y no desmayar, porque Dios es bueno. No es bueno, Dios es buenísimo, hermanos. Buenísimo es Dios. Con este corazón nuevo, nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos algo para Él. Él quiere que visitemos a los enfermos y a los presos, que visitemos al desnudo, que alimentemos al hambriento, etc. Eso lo podemos encontrar en la gran comisión que el Señor nos dejó en Mateo 25, del 35 al 40. Pero también nos dio otra comisión, y esa se encuentra, y búsquenlo en su Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, y ya estoy por terminar, hermanos. Marcos 16, versos 15 al 18. Y dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Se dan cuenta cuál es el plan que tiene Dios para nosotros? ¿Se dan cuenta? El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios no lo podemos cambiar. Él puede cambiar nuestros planes. Y nosotros tenemos que entregar nuestros planes y hacerlos a un lado para recibir los planes de Dios, para que todas estas cosas se puedan alcanzar. Acuérdense, Él nos dejó el alma más grande que podíamos tener, así como hizo con sus discípulos antes de partir de este mundo. Los mandó a que fueran a Jerusalén y no salieran de ahí hasta que recibieran, dice la palabra, poder del cielo. ¿Y qué fue lo que recibieron? La unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo. Y todo aquello que ellos nunca habían podido hacer cuando Él estuvo con ellos, después del día de Pentecostés, después que habían recibido el poder del Espíritu Santo, lo lograron todo, porque no cambiaron ni se apartaron del plan que el Señor Jesucristo les había enseñado. Y al final, muchos enfermos fueron sanados, muchas almas fueron salvas, muchas personas fueron liberadas de los demonios, alcanzaron lugares por todo el mundo conocido en esos tiempos. Formaron hombres y mujeres que fueran capaces de hacer lo mismo que nuestro Señor Jesucristo les enseñó a ellos. Y después de 2000 años ese plan sigue funcionando, porque ese plan le pertenece a Dios y Él nos quiere a nosotros en sus planes y quiere que nosotros hagamos estas cosas para darle la gloria a Él, y será para nuestro propio bien. Nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos todas estas cosas. Esto es, que estemos haciendo en este ministerio. No es casualidad que estemos en este ministerio, porque este ministerio va a ser exactamente lo que explica Marcos 16. Pero una vez más la palabra nos enseña que la mies es mucha y falta quien llegue a esa mies. Los obreros son pocos. El plan sigue estando allí y depende de nosotros decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí.
¿Quién quiere ser parte de los planes que Dios tiene para nuestro ministerio, dentro de este ministerio? ¿No les gustaría que sea Dios que cambie tus planes? Nuestros planes son completamente inalcanzables, en la mayoría de los casos. Pero el plan de Dios con nosotros es alcanzable si únicamente dejamos que Él guíe nuestros pasos y que nosotros recibamos ese plan como nuestro plan. Y en Apocalipsis 2 y 3 vamos a encontrar todas sus promesas. El que perseverare, dice la palabra, al que perseverare. Y ahí está la lista de todas las cosas. Él anotará nuestro nombre en el libro de la vida. Él nos dará un cuerpo nuevo y glorificado. Nos dará un nombre nuevo. Él nos hará pilares de la iglesia si nosotros le servimos aquí en esta tierra como Él quiere que lo hagamos. Él nos dará tantas cosas allá. Y ante todo viviremos ¿en dónde? En la Nueva Jerusalén. ¿No les dan ganas de cambiar sus planes y aceptar el plan de Dios? Pónganse de pie, por favor.